Áreas de figuras planas. Para calcular el área de una figura plana, vamos a tomar en cuenta cada una de estas fórmulas. La del triángulo, base por la altura, entre 2, la del cuadrado, los lados, cuadrado. En el caso del triángulo, tengo la base, que sería esta, y la altura, que sería desde el vértice hasta el segmento, hasta la base, formando un ángulo de 90 grados. Rectángulo, base por la altura, vuelvo a lo mismo, base y altura. La del rombo, diagonal mayor entre diagonal menor. Trapecio, altura, que sería esta, formando 90 grados. Base mayor, la B mayúscula, por base menor. Y la del polígono sería perímetro, que sería la suma de todos sus lados por el apotema. El apotema va a ser el segmento perpendicular que va desde el centro del polígono hasta el centro de uno de sus lados, formando 90 grados. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Calcula el área total necesaria para construir un prisma donde se ocupan rectángulos de 3 centímetros de base por 6 centímetros de altura y pentágonos de 3 centímetros de lado. Primero voy a identificar dónde están ubicados los datos. Un rectángulo de 3 centímetros de base. Como los rectángulos están en forma horizontal, vamos a tomar el rectángulo como que si fuera como que estuviera vertical. Entonces los 3 centímetros va a estar acá y los 6 centímetros de altura aquí. Es decir, que esta parte de aquí mide 3 y esta parte de acá mide 6. Y pentágonos de 3 centímetros de lado. Y es obvio, si un rectángulo mide 3 centímetros, entonces los lados, este lado del polígono va a tener que medir 3. Este 3, este es 3, este es 3 y este es 3. Entonces ahí tengo identificado los datos. Bien, lo segundo, para resolver este tipo de ejercicios, lo que se tiene que saber es qué figuras planas son las que intervienen en el mismo. Puedo ver aquí que me habla de un rectángulo, entonces voy a usar esta fórmula, y me habla de un polígono, que en este caso es un pentágono. Entonces voy a calcular primero el área del rectángulo. Y esas, cuando lo vemos aquí parado, ya el sólido, estas van a ser las caras laterales y los polígonos van a ser las bases. Entonces, área de las caras. Las caras ya sabemos que son rectángulos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Base por la altura. ¿Cuál es la base? 3 centímetros. Y la altura, 6 centímetros. Multiplicamos 3 por 6, 18 centímetros cuadrados. Ahora voy a calcular el área de la base. Y la base es el polígono. Perímetro. Entonces tengo que hacer cálculos adicionales. El perímetro es igual a n por l, es decir, el número de lados por lo que mide cada lado. Si es un pentágono, tiene 5 lados. ¿Y cuánto mide cada lado del polígono? 3 centímetros. Eso va a ser igual a 15 centímetros. Entonces tengo 15 centímetros por, me falta encontrar el apotema. Para encontrar el apotema, primero tengo que saber cuánto mide el ángulo central. Y un ángulo central de un polígono se encuentra con esta fórmula. 360 grados entre 2 veces el número de lados. Es decir, 360 grados entre 2 por 5, ya que es un pentágono, son 5 lados. Me queda 360
entre 10 igual a 36 grados. Y finalmente voy a calcular el apotema. Y el apotema se calcula con esta fórmula. La longitud del lado por 2 veces la tangente del ángulo. ¿Cuánto mide el lado? 3 centímetros. Por 2 tangente. ¿Y cuánto es el ángulo central? 36 grados. Voy a explicar brevemente lo del ángulo. Si yo tengo un pentágono, el centro está aquí, el ángulo central del pentágono se forma desde el centro hacia los vértices. Entonces ahí tengo 1. Si yo sigo uniendo, tengo 2, 3, 4 y 5. Un ángulo central, que sería este, 2 ángulos centrales, 3 ángulos centrales, 4 ángulos centrales y 5 ángulos centrales. Por eso el ángulo central se calcula con 360 entre el número de lados. Pero el ángulo que nos interesa a nosotros es el ángulo del apotema, que sería solamente la mitad. Por eso es que se le aplica el 2. Entonces, si ya dividimos cada uno de estos 5 ángulos centrales en 2 partes, vamos a tener 10. 2 por 5, 10. Ahora, tomamos nuestra calculadora y vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer los cálculos. 3 centímetros, 3 entre 2 veces tangente, y vamos a usar esta tecla que está aquí que dice tan, de 36 grados. Y eso es igual a 2.06. Redondeándolo me va a quedar 2.1. 2.1 centímetros. Si yo quiero darlo ya redondeado solo con una cifra decimal, me voy aquí a esta tecla que dice mode y la voy a apretar 1. No aparece la opción fix, 2, 3 y 4. Y aquí veo que me aparece eso, fix. Entonces aprieto el 1. Luego, ¿cuántas cifras decimales quiero? De 0 a 9. Solo quiero una. Entonces, miren, la respuesta me va a dar siempre con un decimal. Vuelvo a hacer el ejercicio. Pero, ojo, cuando se está calculando un ángulo, la calculadora tiene que estar en degradianes. Es decir, aquí tiene que estar una D, o tiene que decir DEG, DEC, de degradianes. Si está en una R o está en una G, me voy otra vez acá a mode, 1, 2 y 3. Y aquí aparece degradianes, radianes y gradianes. El que ocupo es degradianes en 1. Y ahora efectúo la operación. 3 entre 2 tangente de 36, 2.1. Ahora sustituyo 2.1 centímetro y todo esto dividido entre 2. Vuelvo a agarrar la calculadora. 15 por 2.1 entre 2. 15.8. 15.8 centímetros cuadrados. ¿Qué me quiere decir eso? Que el área de las caras es 18 centímetros cuadrados. Pero ojo, ojo, el área de la cara solo va a ser de una. Es decir, que aquí hay 18 centímetros cuadrados. En cada rectángulo hay 18 centímetros cuadrados. Y el área de la base, que es 15.8, es la del polígono. Es decir, esta.
pero esta área solo es de 1, no de los dos, solo es de 1. Bien, voy a encontrar ahora el área total. Y el área total de toda la figura ya desplegada, que agarremos el sólido y lo despleguemos, va a ser la siguiente: área de la base más área de las caras. ¿Cuántas bases hay? Hay 2, entonces va a ser 2 veces el área de la base más ¿cuántas caras hay? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces las áreas de las caras. Entonces el área total va a ser igual a 2 por 15.8 centímetros cuadrados más 5 por, vamos a hacerlo de esta forma para que no se confundan, esta que estoy poniendo en negro es el área de la base, más 5, que son el número de caras, por 18 centímetros cuadrados, que es lo que mide cada área de cada cara. Y ahora pues se efectuó la operación. 2 por 15.8, 31.6, más 5 por 18, 121.6. Entonces la respuesta del ejercicio es 121.6 centímetros cuadrados. Esta es la respuesta. Vamos con el ejercicio número 2. Calcula el área total necesaria para construir una pirámide donde se ocupan triángulos de 4 centímetros de base por 7 centímetros de altura y un pentágono. Vamos a hacer el primer paso, que es identificar dónde van colocados los datos. Triángulos, me están hablando de una figura triangular, 4 centímetros de base, aquí está. Entonces aquí miren, este pedacito mide 4 centímetros, cada uno de estos pedacitos mide 4. Y ojo aquí, si tengo el triángulo, me están diciendo que la base mide 4, pero la altura es esta, y esa mide 7 centímetros. No vayan a confundirse creyendo que la altura es esta. No vayan a poner el 7 aquí, porque eso está malo. Entonces yo ya sé que esta altura que hay aquí es de 7. Área de las caras. Vamos a calcular el área de las caras, que son triángulos. Y un triángulo es base por la altura entre 2. ¿Cuál es la base? 4 centímetros. ¿Cuál es la altura? 7 centímetros. Sobre 2. 4 por 7, 28, entre 2, 14 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de la base, que sería la del polígono, que también es un pentágono. Y volvemos a realizar los ejercicios anteriores. Entonces, perímetro, n por L. ¿Y quién es n? El número de lados, 5. Los lados, ¿cuánto miden? 4. Por eso aquí el ejercicio dice y un pentágono. No menciona el dato de cuánto miden los lados, porque por lógica se sabe que van a medir 4. Y eso es igual a 20 centímetros. Entonces, perímetro, 20 centímetros, por el apotema. Vamos a sacar el apotema. El ángulo central, pues ya sabemos, como en el ejercicio anterior, 360 entre 2 veces el número de lados, entre 2n. 360 entre 2 por 5, 360 entre 10. 0 arriba y 0 abajo se eliminan y solamente me queda 36 grados. Y ahora voy a calcular
el apotema. El apotema es la longitud del lado por 2 veces tangente del ángulo. ¿Cuánto mide el lado? 4 centímetros. Sobre 2 tangente de 36 grados. Nos vamos a la calculadora. 4 entre 2 tangente de 36. 2.8. 2.8 centímetros. Ojo aquí. Aquí lo que estoy calculando son longitudes. Por ejemplo, aquí la del apotema, que el apotema ya sabemos que sería este pedacito de aquí. Es una longitud lineal. El perímetro, estoy calculando el contorno del pentágono, es decir, 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y si yo lo extiendo, esos 5 4 se me va a formar una línea recta. Y las áreas es calcular todo lo que hay adentro, no los bordes. Entonces sería 2.8 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. 20 entre 2 da 10 por 2.8, 28 centímetros cuadrados. Aquí sí, miren, son cuadrados. Entonces vamos a analizar. Área de las caras, 14. Pero acordémonos que el área solamente va a ser de una. La que encontré solo es de una cara. Y el área de la base, pues ya sabemos que el área de la base va a ser la de este polígono. Vamos ahora a formular el área total. Área total va a ser igual área de la base más área de la cara. ¿Cuántas bases hay? Solo hay una. Entonces, área de la base más área de la cara. Pero ¿cuántas caras hay? Hay 5. Entonces la vamos a multiplicar por 5. Entonces el área total va a ser igual. Área de la base, 28 centímetros cuadrados. Más 5 por área de la cara, 14 centímetros cuadrados. Y eso va a ser igual 28 más 5 por 14, 98. 98 centímetros cuadrados. Voy con el último. Calcule el área total necesaria para construir un octaedro de triángulos de 6 centímetros de lado. Ustedes se fijan, solamente me dan un dato. Un octaedro es un poliedro que todas sus caras son iguales. Es decir, que tienen la misma medida. Y al tener la misma medida, los triángulos que la van a formar son triángulos equiláteros. Y recordemos que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero va a ser aquel que todas sus medidas miden lo mismo. 6, 6 y 6. 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Ese es un triángulo equilátero. Por lo tanto, cada una va a ser de 6. Cada lado. Vamos a calcular entonces el área. Ahora, aquí, si observamos el octaedro, solo va a tener caras. Las caras son iguales. Entonces, solo vamos a hacer el cálculo de un triángulo. Base, que ya sabemos que son 6 centímetros, por la altura. Ojo aquí. La altura no la conozco. La altura va a ser esta. Entonces, si yo tomo esa altura, la vamos a llamar H, significa que si yo lo separo, me queda un triángulo rectángulo.
con 6 centímetros de hipotenusa, la altura, que es la que necesito encontrar, y aquí solamente sería la mitad, es decir, 3 centímetros. Por lo tanto voy a tener hipotenusa 6. Tomando este como vértice, lado adyacente 3. Y lado opuesto es el que necesito encontrar, que sería este. ¿Y cómo se calcula? Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Lado opuesto al cuadrado más lado adyacente al cuadrado. El lado adyacente voy a sustituir aquí. ¿Quién es la hipotenusa? Ya dijimos que la hipotenusa iba a ser 6 al cuadrado. ¿Quién es el lado opuesto? Igual, perdón. ¿Quién es el lado opuesto? La altura que necesito encontrar. ¿Y quién es el lado adyacente? 3 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. H cuadrado más 9. Y como yo necesito encontrar h, que es la altura, el 9 está sumando, va a pasar a restar. 36 menos 9 es igual a h cuadrado. Y 36 menos 9 es igual a 27. Este 2 está como exponente, pasa al otro lado como raíz. Y simplificando la raíz cuadrada de 27, vamos a retomar matemáticas de séptimo grado, de octavo grado, perdón. Raíz cuadrada de 27 es lo mismo que obtenga raíz cuadrada de 9 por 3. Y si yo separo las raíces, raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 3, eso va a ser igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Y la raíz cuadrada de 3 no tiene raíz exacta. Entonces la respuesta va a ser 3 raíz de 3. H va a ser 3 raíz de 3. Y ahora ya puedo multiplicar. 6 por 3, 18. Entre 2, 9 raíz de 3 centímetros cuadrados. Recuerden que los números enteros no se pueden multiplicar con la raíz. Entonces la respuesta sería esa. ¿Y cuál sería el área total? El área total va a ser igual. Si el sólido geométrico es un octaedro, significa que tiene 8 lados. 8 caras, perdón. Entonces va a ser 8 veces el área de las caras. 8 por 9 raíz de 3 centímetros cuadrados, y 8 por 9, 72 raíz de 3 centímetros cuadrados. Esta sería la respuesta.